Pero Jesús en su infinita misericordia quiere revelarse a tu vida en esta mañana. Así que yo te voy a pedir que pongas mucha atención a lo que voy a decirte en esta mañana. Es algo, si tú lo analizas, lo que vas a escuchar en esta mañana es algo sumamente simple, pero así es el Evangelio. Yo estoy particularmente convencido que el Evangelio que Jesús predicó es un evangelio simple, sencillo de entender, sencillito, sencillo de entender. Eso es lo que yo, y sencillo de vivir. Eso es lo que yo creo. Muchas veces los que nos complicamos la vida somos tú y yo. Porque hemos crecido, hemos desarrollado, hemos avanzado en la vida cristiana llenándonos muchas veces de muchos tipos de estructuras que limitan el poder de Dios y que hacen que nosotros no podamos verlo tal cual Él es, y nublan de alguna manera nuestra visión y nuestro entendimiento, de tal manera que lo que Jesús expresó no venga a cumplimiento. Hoy quiero hablarte de la revelación dada por Jesús, de la revelación de Jesucristo. Y vamos a tocar solo un aspecto, porque Jesús habló muchísimas cosas. Él expuso muchos aspectos, muchos temas, habló a sus discípulos y a la gente que lo seguía. Yo te dije, el evangelio es simple y te voy a decir por qué. Si estás anotando, solo ve muy rápido. Te doy chance que saques tu libreta, tu iPad o que sacudas la cabeza para que se te desempolve la memoria y ahí puedas almacenar lo que vas a escuchar. El evangelio es simple. Consiste en conocer, por un lado, las leyes y principios divinos inquebrantables, a través de los cuales lo que Dios dijo sucede. El evangelio consiste en conocer, por un lado, las leyes y principios divinos inquebrantables, a través de los cuales lo que Dios dijo sucede. Ese es por un lado. Y la pregunta que deberías hacerte en este momento, no te la voy a hacer porque pues eso es algo interno, íntimo de cada uno de nosotros. Es si yo conozco las leyes y los principios divinos y evidentemente cómo funcionan. Si no conozco yo eso, quien se está perdiendo de todo lo que el evangelio tiene, soy yo, por desconocimiento. ¿Ok? Entonces, por un lado, el evangelio tiene leyes y principios divinos inquebrantables. Dios no se puede brincar ni pasar por alto las cosas que Él dijo. Hay leyes divinas inquebrantables y principios del reino que funcionan sí o sí. Si tú los conoces, entonces lo que Dios dijo va a suceder. Por otro lado, están las ordenanzas que Él dio y los mandamientos con promesa, a los cuales tú y yo tenemos acceso mediante el camino de la obediencia. Ordenanzas y mandamientos con promesa, a los cuales tú y yo tenemos acceso, y vamos a conquistarlos o vamos a obtenerlos a través del camino de la obediencia. Si tú conoces todo esto, o al menos algo
de eso y caminas en ello, te aseguro que tu vida va a ir cambiando paulatinamente y vas a ir viviendo la realidad del Evangelio y de las palabras que Jesús habló. Entonces quiero dejarte esto como introducción, como preámbulo, porque lo que te voy a decir, te digo, es sumamente simple lo que vamos a ver en esta mañana, pero encierra una gran verdad, que si tú dejas que esa verdad se establezca hoy en tu corazón, te aseguro que hoy tú vas a salir diferente de este lugar, sea cual sea la necesidad con la que tú hayas llegado a este lugar. Quiero comentarte que la realidad de la iglesia primitiva era el Evangelio de Jesús y fue dado a conocer por los apóstoles. Y como ellos predicaban la verdad, el poder de Dios respaldaba cada palabra que ellos hablaban. Debes hacerte otra pregunta. Cuando yo comparto el Evangelio, ¿el poder de Dios respalda cada una de mis palabras? Esa es otra pregunta que debemos hacernos. Cuando yo comparto el Evangelio a otros, ¿el poder de Dios respalda cada palabra que yo estoy hablando? Deja que el Espíritu Santo vaya ayudándote a responder cada una de estas preguntas. Y deja que la revelación de Jesucristo se establezca en tu interior para que si tu respuesta ha sido no a las preguntas que te has hecho en esta mañana, el Espíritu siembre la verdad y entonces tú vayas caminando de hoy en adelante de una manera totalmente distinta. Yo he escuchado recientemente un término con el cual tal vez yo no concuerdo totalmente, pero hay gente que dice hay que buscar las sendas antiguas. Y yo difiero un poco de esto y hoy no quiero hablarte de eso, es un poquito extenso hablar de esto, no quiero decírtelo, pero lo que ha sucedido, lo que yo he visto es que muchas veces a lo que se requiere regresar, que es la esencia del Evangelio, no se llega, sino que se toman cosas que estaban establecidas en un pacto que no es el nuestro. Entonces, lo que nosotros debemos buscar es la realidad de lo que la iglesia primitiva vivió. Eso es lo que tú y yo debemos buscar. Y eso no se logra a través de la religiosidad, sino a través de la revelación que el Espíritu trae a nuestra vida. Por eso es que tú y yo somos orientados a caminar siendo guiados por el Espíritu de Dios. Si hacemos a un lado al Espíritu, entonces estaremos caminando en religiosidad y no estaremos replicando el Evangelio de Jesús, porque Jesús dejó establecido un Evangelio a través del cual la iglesia iba a caminar siendo efectiva. ¿Qué es lo que ha perdido la iglesia a lo largo de los años? La efectividad y el poder de Dios totalmente manifiesto, totalmente manifiesto. ¿Hasta aquí vamos bien? Yo creo que la iglesia que estará al final de los tiempos, aguardando el regreso de nuestro amado, aquella iglesia que está siendo preparada para ser la esposa del Cordero, aquella iglesia que vivirá el gran despertar del letargo espiritual en donde se encuentra la iglesia y vivirá el gran avivamiento. Escucha bien cuál es esa iglesia. Es aquella que en esencia camina en la verdad del Evangelio de Jesús. Esa es la iglesia por la cual Cristo viene. Una iglesia que camina en la esencia de la verdad del Evangelio de Jesús, sin interpretar las Escrituras a través de la sabiduría humana. Es aquella
que escudriña las Escrituras a través del Espíritu y es guiada por el Santo Espíritu de Dios. Simplemente anótala. Ahí el apóstol Pablo está diciendo, no con palabras persuasivas, no con palabras humanas, persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, tras hablar de Jesucristo y su obra en la cruz. Dice, yo no me he propuesto otra cosa más que conocer a Cristo y a este crucificado. Ese es el tipo de iglesia por la cual viene Jesús. Por eso es tan importante que las preguntas que te hiciste o te has hecho el día de hoy, ambas tengan una respuesta afirmativa. Si no es así, deja que hoy el Espíritu Santo transforme eso en tu interior y hoy tú salgas con una respuesta afirmativa a ambas preguntas. Porque Jesús viene por una iglesia que camina en la esencia de la verdad del Evangelio de Jesús, siendo respaldada por el poder de Dios. Dios no va a respaldar palabras habladas en humana sabiduría. Por eso hay carencia de poder en estos tiempos, porque Dios no va a respaldar palabras de humana sabiduría. Así que aquellos mensajes que muchas veces mueven nuestras emociones, pero que se quedan solo en el plano emotivo, no desatan el poder de Dios. Así que no debemos buscar el que nuestras emociones solo sean movidas, sino que realmente el poder de Dios sea el que se manifieste cuando esas palabras son pronunciadas. Porque el poder de Dios se desata cuando la verdad del Evangelio es hablada y cuando se habla de aquel que murió en esa cruz por ti y por mí. Nuestra fe entonces estará fundada no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de nuestro Dios. Hablar del Evangelio de Jesús entonces corresponde a hablar de una verdad que empata con una realidad donde el poder de Dios se manifiesta por haber recibido la revelación de Jesucristo. ¿Ok? ¿Ya te perdí o sigues por aquí? Aquí estamos. Hay un canto que dice, aquí estamos para ti. Así debemos estar para el Señor. Debemos estar escuchando su voz. Hablar del Evangelio de Jesús corresponde a hablar de la verdad que empata con la realidad de donde el poder de Dios es manifestado por haber recibido la revelación de Jesucristo. Yo creo que si hoy paráramos aquí, tienes demasiada información para meditar a lo largo de la semana. Y yo espero que esto también esté generando en ti un hambre y un deseo por ir a lo largo de esta semana a escudriñar los evangelios, porque ahí vas a conocer a Jesús. Ahí vas a conocer lo que Él hizo, lo que Él habló, cómo actuó, la relación que tenía con su Padre, la dependencia que tenía del Espíritu, y entonces tú vas a poder empezar a replicar lo que Él hizo, porque como Él es, así somos nosotros en esta tierra. Así que no hay razón por la cual nosotros no caminemos en el poder manifiesto de Dios. Yo cada día me voy convenciendo más de lo simple que es vivir el Evangelio. Y tal vez lo que no he podido es transmitirlo, pero internamente en mi espíritu percibo y sé lo que el poder de Dios quiere y puede hacer a partir del día de hoy. Así que mi espíritu hoy vino totalmente emocionado por lo que el Señor Jesús iba a hacer hoy aquí y por lo que el Espíritu Santo quiere hacer en esta mañana. Así que mi espíritu está
ansioso por ver el poder de Dios. Y cantábamos, uno de los cantos hablaban de eso: yo quiero ver el poder de Dios. Y yo quiero ver ese poder. Y no solo hoy, yo quiero ver el poder de Dios día tras día. Y encontrar las claves que permiten que el poder de Dios se desate todo el tiempo. Yo no sé si tu espíritu está igual que el mío, ansioso por recibir la verdad del Evangelio. Si no es así, cierra un momento tus ojos y dile: yo quiero que mi espíritu hoy sea tocado por el Espíritu de Dios y sea movido a anhelar la revelación de Jesucristo en esta mañana. Y que mi espíritu se emocione porque la presencia de Dios está en este lugar. Y que mi espíritu se emocione porque el Espíritu de Dios está trayendo e implantando la verdad del Evangelio en mí. Y que yo sea conmovido por estar ante la presencia del Dios que me amó desde la eternidad y hasta la eternidad. Un Dios que me ha amado con un amor eterno, un amor incondicional, un amor que no cambia. Un amor que no mengua, que no disminuye. Permítenos percibir, Espíritu Santo, esa clase de amor. Vamos a ir a la epístola de Juan en el capítulo 10. Y voy a empezar a leer a partir del verso 1 y te voy a ir soltando cierta información que yo espero que tu espíritu vaya tomando. Que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Quédate ahorita con esta doble referencia que habla el verso 2. Por un lado está hablando acerca de la puerta, el que entra por la puerta, y la segunda referencia es el pastor de las ovejas es. Quédatelo ahí en tu mente o anótalo en tu libreta. En un momentito vamos a ir a eso. Dice el verso 3: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas las llama por nombre y las saca. Las ovejas oyen su voz. Así que aquí está hablando acerca de un reconocimiento por una relación. Así que tú y yo vamos a reconocer la voz de Dios si tú y yo tenemos una relación con Él. Y ojo, si tú estás en ese redil. Dice: y a sus ovejas llama por nombre. Está hablando de una identidad. Porque muchas veces te sientes abandonado, porque muchas veces te sientes no amado, cuando quien te amó desde la fundación del mundo te conoce y te llama por nombre. ¿Por qué estar mendigando otra clase de amor cuando tienes el mejor amor que puedes tener? Y alguien que te llama específicamente por tu nombre.
Y sabes, cuando el Señor te habla en la intimidad, como te conoce a tanto detalle, te habla, yo diría hasta por tu sobrenombre. Porque Él te conoce a tanto detalle que sabe aquellas frases que conmueven tu corazón. Así que no hay duda de que es Dios el que te está hablando. Y eso conmueve mi corazón. No sé si el tuyo lo conmueva, pero Dios nos conoce a ese nivel de detalle. Así que ¿por qué andamos muchas veces cabizbajos, como dicen, arrastrando la cobija? Si ese día que tú te sientes así, puedes llegar delante de Dios y Él te va a recibir hablándote por tu nombre. Y hay ocasiones en que el Señor te cambia tu nombre natural y te pone otro nombre, porque ese nombre que Él te pone calza con tu propósito. Así que el Señor te conoce y te llama. Pero aquí sigue diciendo que saca a las ovejas. A mí me da tristeza ver a ciertos animales que tienen en cautiverio. Y hay una guacamaya que nos encantó verla. La tienen aquí en Tlaxcala, en una veterinaria, en una jaula muy pequeña. Y yo decía, ¿cómo no tenemos el dinero para comprar esa guacamaya y tenerla en un verdadero lugar donde pueda disfrutar? Y muchas veces tú y yo estamos así como esa guacamaya, cautivos, en una jaula, por ideas o por pensamientos o estructuras que han limitado el que tú puedas salir a esos pastos delicados que Jesús tiene para ti. Porque a veces esas estructuras te impiden dar los pasos que necesitas dar para salir a esos pastos delicados que Él ya tiene preparados para ti. Te llama y quiere que salgas con Él a esos pastos. Pero somos tú y yo los que no le hacemos caso, los que no tenemos tiempo para Él, los que buscamos otras actividades antes que relacionarnos con aquel que nos ha amado. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias. Yo te dije, si tú eres parte de ese redil, eres de su propiedad. Dice, cuando Él ha sacado a las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Y dice, las ovejas le siguen. Entonces, esto nos lleva a entender que el evangelio es simple. Si Jesús te está llamando por tu nombre y ha preparado pastos donde te puede ir, pastos delicados, y va delante de ti caminando, ¿dónde te puedes perder? Si tú caminas siguiendo al maestro, no te puedes perder. El problema es la distracción. El problema es la incredulidad y tantas otras cosas que están a nuestro alrededor impidiendo que tú y yo veamos al maestro. ¿Por qué crees que Jesús en su ministerio tuvo tanta efectividad? Porque el Padre lo llamaba por su nombre. Y Jesús no hacía nada
que el Padre no dijera o que el Padre no hiciera. Y yo no veo a Jesús batallando porque los milagros sucedan o porque los endemoniados sean libres o porque las cosas que él hablaba se produjeran. Si tú y yo caminamos, salimos de ese redil cuando Jesús nos llama y nos sustenta y nos alimenta y nos dice sígueme, ¿en dónde está el problema? Yo no vería ninguno. Por eso te digo, para mí el evangelio es sumamente simple. Jesús dice, sígueme. Eso le dijo a los discípulos. Dijo, niéguense cada uno a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y tú puedes ver a los discípulos siguiendo a Jesús. Y cuando Jesús los encomienda, ellos van y hacen lo mismo que Jesús hizo, sanando enfermos, liberando endemoniados, haciendo la obra para la que Jesús había venido, porque siguieron al Maestro. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Acá hay un problema. Muchas veces tú y yo conocemos mejor la voz del extraño que la voz de Dios. Ese es un grave problema. Si tú y yo estamos en el redil y Jesús nos llama por nombre y Él ha preparado para nosotros esos pastos y Él nos lleva y nos conduce y nos marca el camino, ¿por qué escuchar voces extrañas? ¿Por qué hacer caso de voces que no son la voz de Dios? Ahí nos perdemos. Ahí es donde nos perdemos. Hay uno de los generales de Dios que él decía que no escuchaba noticias constantemente. Y no es que dice, no es que esté mal escuchar noticias. Simplemente yo no quiero llenarme de las mentiras, ¿verdad?, que hay alrededor, porque eso genera en mi incredulidad, que hace que mi fe disminuya y entonces yo no pueda caminar en el poder del Evangelio de Dios. En alguna ocasión una persona llegó a verlo y esa persona traía un periódico bajo el brazo y le dijo, tú sí puedes pasar, pero el periódico se queda afuera. Aquí las mentiras no entran. Te voy a poner un ejemplo muy práctico. ¿Qué pasó con la pandemia? Jesús, el Espíritu Santo, el Padre nos habló diciendo, yo tengo cuidado de vosotros. No, pero escuchábamos las noticias, no, es que ya está y que ya los hospitales están sobrepasados en su capacidad y la gente se está muriendo y cada vez más cerca y ya hay más, ya no es solamente lejana la información, sino ya en mi propia familia ya se empieza a acercar. ¿Qué generó eso en las personas? Temor, pánico. Y eso hizo que su fe disminuyera y entonces atravesaran situaciones que no habían sido preparadas para ellos. ¿Por qué escuchar voces extrañas y hacerle caso a esas voces? Hoy iniciamos leyendo lo que dice Romanos 8, por ahí del 30, no sé. Ninguna cosa nos podrá separar del grande amor que Dios nos ha tenido en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del grande amor de Dios
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ¿qué pasa? Escuchas ese tipo de noticias y entonces piensas que Dios está trayendo juicio y entonces, ay no, si yo estoy así me va a agarrar. Porque no descansas en su amor. Cuando esa es la verdad que Él ha hablado a tus oídos. Dejamos que voces extrañas dirijan nuestra vida y no la voz de Jesús que va siendo hablada delante de ti todos los días. Así que si no sabes qué hacer, no sabes qué decisión tomar, ahora sí, aunque se oiga feo, pero levanta la pata, porque somos ovejas. Levanta la pata y dile: Jesús, sácame a esos pastos delicados y háblame. Y camina delante de mí para que yo siga esas pisadas. Una vez me encargaron una oveja bebé, porque la persona que la tenía se iba de viaje, se iba 7 días. Me dijo: ¿me la puedes cuidar? Sí, yo la cuido. Dije: así hasta la voy a sacar a pasear al camellón y me la llevo así como si fuera un perro. Eso pensaba, yo no me dedico a los animales. ¿Sabes qué pasó cuando yo la saqué a la calle? Porque pues, ¿a dónde más la llevaba? Que le puse el lazo en el cuello y empecé a caminar con ella, y ahí estaba yo así: ándale, camina. No quería caminar. ¿Sabes qué sucedió cuando le quité el lazo? Empezó a caminar. Y daba yo 2 pasos y venía aquí pegada. Y ya daba así, se me metía, ¿no? Y si yo corría, la oveja corría. A donde yo me parara, se paraba. Y no importa que los carros estuviesen pasando junto, no se movía. Ahí estaba. Gracias a Dios entregué buenas cuentas. Regresé a la oveja, sana y salva, con su dueño. Pero aprendí algo con esa imagen. Las ovejas siguen a alguien y no se desvían, van pegadas. Por eso tú ves los rebaños y van todas así. Una es la que va como hasta el frente y las otras van así todas hechas bolas ahí, salvo alguna que escucha una voz extraña, le llama la atención y entonces corre en dirección opuesta. Pero mientras tú y yo sigamos al Maestro, nada nos va a pasar. Mi temor en esa ocasión era que esa oveja se bajara del camellón y la atropellaran. Por eso yo la saqué con un lazo, pero nunca quiso caminar con el lazo. Porque las ovejas siguen la voz del que las va conduciendo. ¿Qué tanto escuchas la voz de Dios? Esa es otra pregunta que debes hacerte. ¿Qué tanto escucho la voz de Dios? Del 0 al 10, -2. ¿Cuánto escuchamos la voz de Dios? Y ahora, ¿la escuchas? No, yo 10 de 10. Ah, bueno, gloria a Dios. O lo haces a un lado porque piensas que tu sabiduría es más grande que la de Dios. Porque finalmente tú estás inmerso en el problema, tú estás viviendo la vida y piensas que Dios está sentado en su trono simplemente. Y bueno, pues a Él no le pegan los problemas, pero a uno sí que está aquí en la tierra. Cuando deberíamos ver esa imagen a Jesús ahí caminando delante nuestro y tú y yo siguiéndolo, como esa oveja que te cuento, pegados ahí a sus tobillos, a sus pies. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús?
es los pies, cogido la mejor parte, estar a los pies del Maestro. Así que yo te decía, es un pasaje sumamente simple, pero encierra una sabiduría y un entendimiento de lo que tú y yo debemos hacer. Y si lo hacemos, estaremos caminando en el poder de Dios. Ahí no se queda el pasaje. Dice: esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Yo espero que eso no sea lo que pase en esta mañana, que yo llevo un buen rato hablando aquí y que ninguno de ustedes entienda lo que les quiero decir, porque parezca que estoy hablando en alegorías. En el verso 7 dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y el verso 9 es, yo diría, espectacular. Es un broche de oro de Jesús. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta, dice Jesús. Y la puerta está hablando acerca de un acceso, acerca de un punto de entrada. Y tú debes de conocer que no hay otro camino para llegar al Padre sino Jesús. Esa es la única puerta que hay de entrada al Padre. No hay otro camino a la redención ni a de los pecados. Así que Jesús es la única puerta. Dice: el que por mí entrare será salvo. Y aquí esta palabra, cuando él dice el que entrare a través mío será salvo, esa salvación es para liberar, para proteger, para sanar, para preservar y para hacernos plenos. El que por mí entrare será salvo. Si tú pasas por esa puerta, entonces tú vas a ser libre, tú vas a ser sano, tú vas a ser preservado y vas a ser pleno. El que por mí entrare hallará salvación. Hoy es el día de las preguntas a tu interior. ¿Vives eso? ¿Tú has cruzado esa puerta? ¿Tú has sido libre? ¿Tú eres sano? ¿Tu vida está siendo preservada? ¿Vives la plenitud de Dios? Porque no hay que solo metas 2 patas a la puerta y las otras 2 se te quedan afuera. O entras o no entras. El que por mí entrare será salvo, libre de la ley del pecado y de la muerte, estará protegido. La palabra dice: aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Seremos sanos, porque toda dolencia y toda enfermedad y todo corazón quebrantado ha sido sanado por Jesús.
y vamos a llegar a la plenitud, a la misma imagen de Dios. Dice, hallará pastos. Esto tiene que ver con un alimento abundante que te saciará. Y la palabra dice que te va a saciar de larga vida. Y mostrará su salvación. ¿Quieres ese tipo de saciedad? Cruza la puerta. Cruza esa puerta. Si es que tú quieres vivir todo lo que te acabo de decir. El ladrón no viene sino para hurtar, para robar, para tomar todo lo que no es suyo y para matar. Y esa palabra matar tiene que ver con la palabra inmolar. El enemigo va a buscar sacrificarte y destruirte. Esto tiene que ver con hacerte perder, estropear y perecer. Así que la obra del enemigo pues es una obra no simple. Él se levanta, pero el evangelio sigue siendo simple porque Jesús dice: yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Así que ¿qué importa lo que el enemigo se levante a hacer? Si el enemigo viene a querer matarte, a hurtar y a destruir, Jesús se para enfrente de ti y te dice: no importa lo que el enemigo quiera hacerte hoy, yo he venido para darte vida y he venido para dártela en abundancia. Así que el enemigo puede hacer lo que quiera, puede decir lo que quiera, puede intentar hacer lo que quiera. El enemigo está vencido. Jesús ha venido a darte vida y te la ha venido a dar en abundancia. Así que si tú quieres ese tipo de vida, tienes que cruzar la puerta y estar seguro de haberla cruzado. Tener esa revelación en tu interior de haber cruzado esa puerta. Cuando Jesús dice: yo he venido para que tengan vida, esa vida que Él quiere darte, esa vida que Él quiere impartir en ti, toca las tres áreas de tu ser. Porque Él da vida a través de su espíritu. Él da un aliento de vida. Él te da su Santo Espíritu. Pero Él quiere preservar tu alma. La palabra dice: el alma que pecare, de cierto morirá. Pero Jesús vino a dar vida. Así que Él viene también por tu alma. Pero en tu cuerpo, esa vida resucitada de Jesucristo se va a manifestar, sustentando tu ser entero. Así que si tú cruzas esa puerta, la vida misma de Jesús, su propia vida, la que Él entregó, se va a manifestar en tu interior. No hay otra vida. Es la vida misma de Jesús, habiendo sido entregada por ti y por mí, la que se va a manifestar en tu interior. Y cuando Él dice: no solo vine a darte esa clase de vida, sino que vine a dártela en abundancia. Cuando Él está hablando de abundancia, Él está hablando no solo de cantidad, sino de calidad. Sobreabundante en calidad, superior en calidad. Quiere decir que es más allá de lo que tú y yo podemos siquiera imaginar. Así que Él nos da, con esto, yo lo llamaría una ventaja competitiva por encima del diablo. Porque no solo te da su vida, sino que te la da de manera abundante. Él quiere compartir su vida misma, impartir su vida misma en ti de manera sobreabundante hasta que sobrepase. Así que esa clase de vida
es la que tú debes estar viviendo el día de hoy. Y esa palabra abundancia también tiene que ver con preeminencia. Y la palabra de Dios dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y si Él es la cabeza del cuerpo, ¿qué instrucciones? A menos que tú y yo pensemos con los pies. Pero la cabeza es la que da las instrucciones, la que da la salud al cuerpo. Y si Él ostenta la preeminencia, esa misma autoridad y ese dominio y la plenitud habita también en ti. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer y destruir todas las obras del diablo. Así que si el diablo vino para hurtar, para matar y destruir, Jesús vino para darte su vida y para dártela en abundancia, contrarrestando totalmente la obra del enemigo. Así que nada puede detenerte, nada puede entorpecer tu camino, nada puede estropear tu caminar si tú dejas de escuchar voces extrañas. Hemos sabido de muertes prematuras, gente que no cumple el propósito que Dios ha trazado en sus vidas, porque robe, porque dejan que el diablo les robe el propósito, porque se dedican a escuchar voces extrañas y no las voces, no la voz de Jesús hablada a tu interior. Si tú y yo escuchamos esa voz con claridad, entonces caminaremos hasta el cumplimiento de nuestro propósito. Jesús es la puerta, Jesús es el acceso. ¿Qué pasó cuando Jesús fue a la cruz? Se rasgó el velo. Tuvimos un libre acceso al Padre. Ya no hay nada que obstaculice ese acceso. Ya no está ese obstáculo. Nos da la oportunidad de la entrada a la misma presencia de Dios, porque Él suplió o satisfizo la justicia de Dios en Él. Él quitó de en medio el pecado, así que tú y yo podemos entrar libremente. Pero Jesús no solo dice soy la puerta, dice yo soy el buen pastor que su vida da por esas ovejas que están en ese redil. Yo soy el buen pastor, verso 14, y conozco a mis ovejas. Pero ahí hay una implicación bastante interesante, versos 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. ¿Y qué dice después de eso? Antes, las mías me conocen. Es que no está en la pantalla, ¿va? Es Juan, seguimos ahí en Juan. Juan 10, verso 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. ¿Y qué dice ahí? ¿Puedes decirlo fuerte? ¿Más fuerte? ¿Tú conoces a Jesús? ¿Sí lo conoces? ¿Por qué no gritas amén? Si tú conoces a Jesús y Él te conoce, fíjate el nivel de conocimiento que Él tiene de ti y que tú y yo deberíamos de tener de Él. Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Ese nivel de conocimiento deberíamos de tener de Jesús. Y no un conocimiento teórico,
No un conocimiento racional, sino el conocimiento revelado de Jesús en nuestro interior. Ese es el nivel de conocimiento que tú y yo deberíamos de tener. El verso 17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y el verso 18 termina diciendo: este mandamiento recibí de mi Padre. Yo creo que hay mucho para reflexionar. Si es que tú y yo queremos vivir en el poder del Evangelio. Yo espero que hoy concuerdes conmigo que el Evangelio es simple. Jesús viene, yo cruzo la puerta, escucho mi nombre y lo sigo. Ya, lo demás ya no me corresponde. Él entregó su vida, Él impartió su vida, Él comparte su poder, Él gira las instrucciones. El Evangelio es simple. Así que yo espero que tú y yo salgamos de este lugar con esa plena certeza de que estamos siguiendo a Jesús, y entonces el Padre va a desatar todo su poder a nuestro favor. Si alguno de nosotros no camina en el poder de Dios, no es porque Dios no pueda o porque Dios no quiera. Es porque tú y yo no hemos entendido los principios que operan en el reino, que hacen que lo que Él dijo suceda. Es muy sencillo. Muy sencillo.